pronto el rubro que más me compete y es con el que más fascinado estoy, que es el de la huelga de actores y escritores. A mí me ha parecido fascinante el cómo se ha desarrollado ese pedo, porque sí es una huelga muy distinta a la de cualquier otra. O sea, el comparativo que ponían era, la última vez que hubo una huelga así de importante fue cuando la televisión surgía como medio. O sea, cuando de repente los estudios pasaban de cobrar boletos individuales de taquilla por cada película que sacaban, a de repente existe la tele y es pero aquí no le puedo vender boletos a la gente. ¿Cómo cobro de acá? Pues hay anuncios y la publicidad y el esquema, y ya se establece como un sistema, digamos, a partir del cual puede generar dinero. No había habido una revolución como esa desde entonces, porque ahorita pasan dos cosas. Es, por un lado, que el streaming se instaló y ya pasó demasiado tiempo sin que se regulara inteligentemente la repartición de dinero a partir del surgimiento del streaming, y a la par eso lo mezclas con el surgimiento importante de la inteligencia artificial ahorita. Sí. Entonces son streaming, inteligencia artificial, residuales, estudios peleándose, actores, escritores, ya los artistas de VFX también ya se empezaron a sindicalizar en contra de Marvel. No mames. Porque pues también los tienen trabajando de repente unos horarios inhumanos a cambio de un producto que termina quedando culero precisamente por la prisa que les mete Marvel. Ya se sindicalizaron también. Pero bueno, eso es una huelga aparte, ¿no? Es una huelga aparte. Se meten en el mismo bonche. Pues sí, porque al final de cuentas es gente que está, digamos, en contra del mismo estudio. Dicen, güey, unámonos, pues de una vez. Pero la diferencia sería que, y a lo que yo entiendo de la huelga, que en gran parte fue por tu video, es que, como lo explicabas, cuando salen las plataformas de streaming, no los incluye, ¿no? En ese deal inicial. Sí. Y ahí entiendo esa huelga, pues porque son un elemento necesario para que acaben produciendo las mismas series, ¿no? Sí, ahorita digamos... Hoy en día... Hoy sin actores y escritores no tiene serie. Sí, sin escritores no lo sé. Sin actores todavía están en esa línea de indispensables. Escritores, pues a lo mejor sí, con 20 ya no necesitas 20. O sea, ya dentro de un rato puede que no. Ajá. Pero ahorita todavía... Eso es lo que hace diferente esa huelga, ¿no? Justo, o sea que de repente ya la posibilidad de ser reemplazado por una máquina ya existe. O sea, ya, y creo que ya por ahí vi un video hace poquito que salía Bryan Cranston, que se sumó a la línea de protesta hacia el picket line, creo que en Nueva York o no me acuerdo dónde, y hablaba un poquito de no sé qué contrato les habían entregado o no sé qué propuesta les habían hecho, que había como una cláusula que decía, el actor que interpreta al personaje debe ser un ser humano. Que de repente, o sea, como que se fascinaban ante el hecho de qué cabrón que vivimos en una época en la que un contrato puede decir eso y uno dice, qué bueno que está escrito. O sea, el actor que haga el personaje tiene que ser un ser humano. Como que en ninguna otra época de la historia hubiera empezado, pues sí, ¿no? O sea, ¿qué va a ser si no? Un perro, no mames, o sea... Pero, por ejemplo, en Sopranos se murió la mamá de Tony antes de que se muriera en la serie, y los últimos capítulos hay un render de su cara, güey. O sea, realmente no fue la actriz la que interpretó ese papel. Pues no, pero... Sí se veía raro, o sea, yo me acuerdo que la dije que a la madre se parecía al vato ese de los Power Rangers que vivía como en un tío. Sí. Una sorga ese güey. Al manto del pelón, ¿no? Sí, el pelón. Sí, no, bueno, y lo mismo con Carrie Fisher en Star Wars, que también como que la medio digitalizaron ahí, o un actor que salió en las películas originales y pues lo replicaron así, o sea... Sí, pero a ver, también, ¿qué tan diferente es eso a una caricatura, a una animación, güey? O sea, BoJack Horseman, pues no necesito actores, necesito nada más gente que... Necesita actores de voz. Actores de voz. Actores de voz todavía. Pero pues el protagonista de BoJack Horseman no fue ningún actor. O sea, esa línea entre la animación y la actuación como hoy en día la conocemos se va a empezar a... Sí, porque por ejemplo la diferencia, juntar, o sea... ¿no? Que esa línea un poco ya lleva rato explorándose en la diferencia entre animación y motion capture, ¿no? Que es una cosa como Avatar, por ejemplo, a pesar de que buena parte de lo que estás viendo en pantalla fue generado por una bola de animadores, no es una película animada, porque tú tienes actores de verdad que digamos que se están poniendo un vestuario digital. Sí. No tienen como un traje de motion capture y una cámara enfrente, que es distinto el mecanismo. Una película animada puede ser incluso stop motion, como lo fue Pinocho, que son marionetas que se colocan en una posición y se les toman fotos, como puede ser una cosa animada en 2D como BoJack Horseman, como puede ser animación en diferentes capas como lo es Spider-Verse, que juega con animación estilo cómic y de repente acuarela. O sea, el lenguaje de la animación es otro. Y ahí tienes animadores que también son, digamos, un instrumento todavía fundamental en la industria del cine, que ese sí, o sea, en cuanto a animación, el reemplazo de la inteligencia artificial sí, pero no también viene a pasos acelerados. Pero no son tan necesarias, porque Pinocho fue una decisión 100% artesanal. Sí. Que, a ver, Del Toro, ¿has platicado con Del Toro? No he tenido la fortuna todavía. Güey, Del Toro, fíjate que más que Pinocho, la de Cabinet of Curiosities, a mí se me hizo cabrona, que sé que no la es... La vi, también sí. A mí se me hizo muy cabrona. Es que a mí me gusta ese tipo de terror cósmico, eran muchas historias de Lovecraft. Sí, eso sí. ¿A ti no te gustó tanto? Me gustó, no, sí, también, o sea, dependía de la historia. Me gustó mucho, por ejemplo, la del Alien, la de la cirugía. Esa es la mejor. Me mamó la de la crema, la de la
morra esta que se obsesiona con la crema que la hace más guapa, que, Sí, está que a mí se me enloqueció esa pinche historia. Había varios que creo que jugaban desde un lugar muy, muy interesante. Y bueno, y el del horno, el bebé, ese sí era directamente como muy Lovecraftiano el pedo. Era este señor que era pintor Sí. y que había como un güey que pintaba como visiones extrañas Ya, y sí. ya no me acuerdo bien la historia, pero... Esa serie me gustó un chingo. Ese tipo de series, tipo Love, Death and Robots también, que son De antología. que son como invitan a distintos directores a mandar su cortometraje, me gustan bastante. También porque son como de repente de un consumo más chido, porque Y puedes te- ver y- una y como te puedes ver plantan 30. una idea, como- o sea, hay capítulos que se quedan, ¿no? O sea, me acuerdo de esta serie, la de Love, Death and Robots, la del yogurt, que se me hizo un capítulo cabrón, Ah, Simón. que dura 10 minutos y te planta un Sí, chingo de sí, sí, ideas sí, de sí, que sí. a la verga. O el del gigante también, que hay un gigante en una playa que se lo topan y que se genera un turismo alrededor de un gigante que de repente aparece en la playa. Ese tipo de Esas son de chidas. arte me gusta un chingo. Sí, para mí, por ejemplo, o sea, Del Toro creo que además de que me parece un brillantísimo director, es un gran promotor del trabajo de otra gente. O sea, como que el güey va a Hollywood y gana un Oscar y lo primero que hace es regresar a México y montar este estudio de animación. Sí. Para que de repente parte de Pinocho se animó en Guadalajara. No conocía Del Toro, pero sí conocía a los animadores mexicanos que trabajaron en Pinocho y los entrevisté en Guadalajara en el taller del Chucho, que así se llama, junto a parte del set que usaron para la película chingón. de Pinocho. Entonces, y jugué con las marionetas un poquito y dices, sabiendo que esto, o sea, agarré al actor, digamos, ¿sabes? O sea, Sí. al mono que hizo a Pinocho en la película lo tenía en las manos. Y eso, pues sí te da como otra cosa de ahí. A uno de los Pinochos, ¿no? Porque había Pinochos Había miles, chiquitos había y- miles. sí. Sí, porque había de repente uno más grande para el Pepe Grillo, que era no sé Sí. qué, y Pero te digo, hay como una. Sí es un valor completamente artesanal. La película tardó años en hacerse, que es una cosa que si tú lo reemplazaras con inteligencia artificial se podría hacer más fácil, sí. Pero de pronto hay un sabor que queda del saber que se hizo de esta forma. Que, o sea, parte del por qué ganó el Oscar tiene que ver con esta historia. Si tú ese mismo producto Sí. me lo entregas por inteligencia artificial, por mucho que quede chingón, no le doy el premio. Porque parte del premio tiene que ver con la historia del por qué se hizo como se hizo. O sea, Pero no te tienen que decir que se hizo así. no te tiene que decir que eso es sí, pero también. Ese Pero, es el pero no marketing, podría. eso es el marketing, ¿verdad? Sí, pero si te mienten ya también eso es publicidad falsa, La- descarada. Eso ya. ¿Quién era el director que decía que el cine son 24 mentiras por segundo? No me acuerdo, pero O sí. sea, el cine es una mentira ya. de Sí, entrada. sí. Es un tema, pero sí, a lo que iba es a que la línea entre animación y motion capture esa como que, digo, medio se ha desdibujado en diferentes películas, pero el riesgo que corren ese rubro en particular frente a la inteligencia artificial es notorio. Sin embargo, todavía siguen haciendo falta actores de voz. Ahora, si tú puedes lograr Eso agarrar la voz de también. alguien y replicarla con absoluta fidelidad. Pues ya está pasando en la música, en inglés más que nada. Sí. Y hay demandas metidas de artistas que de repente escuchan demos de personas que... De sus voces. De sus voces, sí. Claro. Está ahí, Y cabrón. esa es la cosa, o sea, que de repente, a nivel, la herramienta existe. Y si yo de repente puedo recrear la voz de quien quieras, no sé, de Es que tu voz es un número, eso es lo cabrón. Tu voz, y nos vamos a meter en un tema existencial de Sí. determinismo. Tu voz es algo calculable, es un número. Entonces tú como persona debes ser dueño de ese número. Probablemente sí, es como tu huella digital. Pues sí. O sea, probablemente sí. O sea, yo digo que Pero digamos, si cambio un número, o sea, si es, imagínate que es un string de, no sé, un número que tiene, ¿qué te gusta? 20 dígitos. Cambio un número, eso ya es otra voz completamente distinta. ¿Qué grado de tolerancia le vamos a Sí. dar? Es un tema bien complicado, güey. por eso precisamente creo que, o sea, la discusión ética que creo que no se ha tenido todavía a gran escala y que es la que creo que haría falta, porque es, qué padre que de repente yo con inteligencia artificial puedo replicar a lo mejor la voz de un Sammy Davis Jr., qué chingón, ¿no? Porque el güey ya murió, entonces yo puedo como traer de regreso su voz y podríamos imaginar cómo sonaría esta cosa que él dijo con su voz. Y podemos tenerlo. Y ay, qué padre experimento, qué padre testimonio histórico de tal. Pero que de repente yo agarre la voz de un artista, o sea, que yo agarre la voz de Taylor Swift, por ejemplo, y la ponga a decir cosas que no tienen nada que ver con ella, Sí. pues ya también me estoy metiendo en un pedo porque, digamos, la percepción es muy importante. Es un poquito lo que plantea este capítulo de Black Mirror, que juega justamente con esta idea de qué pasaría si el AI y CGI juntos hicieran una serie que se produce en automático. Entonces, ¿viste ese capítulo de No. Black Mirror? Es un capítulo que se llama Joan is Awful. Es que- el de la última temporada. de la última sí, sí me temporada. lo han recomendado mucho. que es justo, arranca con una morra que se llama Joan, que pues empieza el día, tiene un novio que es medio de hueva y su ex le marca y como que por un momento piensa en ponerle el cuerno al novio con el ex, pero no lo hace, pero se dan un besito y tiene que despedir a alguien en el trabajo y es un día horrible, día complicado y caótico en su vida. Regresa a casa, prende la tele y en el equivalente a Netflix de este universo que se llama como Streamberry o no sé qué mamada, es de Netflix, prende la tele y hay una serie que se llama Joan is Awful. Y entonces es una mujer, es Salma Hayek,
pero con su mismo corte de pelo, el mismo corte de pelo que ella, con su misma ropa, y se llama Joan. Ponen el capítulo y el capítulo cuenta su día de ese día. Yeah. Entonces arranca la historia con ella, con su novio que es de hueva, pero el novio que está viendo la serie con ella ve cómo ella va al trabajo y despide a alguien siendo una culera, cómo le pone el cuerno con el ex. Hacen una bola de cosas donde de repente su novio la deja porque ve esta serie que es un ¿cómo pudo haber sabido la tele estos detalles que solamente tú y yo sabíamos y que son verdad? Luego entonces todo lo que mostró la serie es verdad. Entonces esta morra digamos que está viendo en la tele cómo recrean su vida a partir de inteligencia artificial. Ella va con un abogado a preguntar qué pedo. Dice, ¿cómo verga está ocurriendo esto? Lo que pasa es que tú cuando firmaste los términos y condiciones de la aplicación, cediste tu vida. O sea, tú como usuario de Streamberry, ellos pueden agarrar cualquier pedazo de tu vida que te escuchan con tu teléfono para de repente replicarlo y hacer lo que quieran con esa historia. ¿Pero por qué Salma Hayek se presta a hacer esa mamada? Lo que pasa es que esa no es Salma Hayek. Es una copia digital porque ella le vendió su cara a Streamberry y entonces ellos pueden replicarla las veces que quiera porque le pagaron una super lana a ella. Es que no estamos tan lejos de eso, porque no. ya los anuncios están posicionados de esa manera. Incluso ya predicen cosas que tú ni siquiera sabías que están pasando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esta serie? Que de repente ella le cae el 20 de, ok, si esta serie está replicando cada día que yo vivo, o sea, yo vivo este día y en la noche sale un capítulo con lo que yo viví ese día, entonces ella va a un Burger King o no sé qué madre, se traga como 15 hamburguesas o lo más que puede, se toma media botella de whisky y un Pepto-Bismol y se viste de porrista y se mete a una iglesia y en medio de la iglesia de repente le da una diarrea espantosa y se caga en medio de la iglesia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En la noche la serie muestra exactamente eso, porque se produce con inteligencia artificial, o sea, en automático recrea su vida y la convierte en un guión. Y entonces al día siguiente Salma Hayek llega emputadísima a los estudios de Streamberry porque es un ¿por qué carajos hay una copia digital con mi cara cagándose en una iglesia? Y ahí ya rompe una barrera, o sea, donde legalmente tenían el permiso de hacerlo, sí, pero éticamente es como... Órale que yo te vendí mi cara, pero hay límites, ¿sabes? O sea, de repente me estás poniendo a hacer algo que atenta contra mis creencias particulares. Ahí es donde viene esa parte en la que falta discusión. Yo creo que también vamos a reevaluar mucho la veracidad de las fuentes de información que hoy en día tenemos. Y no me refiero a fuentes de información como periódicos, sino que antes, güey, si tú veías en 1500, bueno, no sé cuándo se inventó la fotografía, en 1800 algo. Y al entrar en una fotografía, pues era una fotografía y no había dentro de ti quizá una manera de cuestionar que alguien hubiera alterado esa fotografía. Hoy en día, si alguien te enseña una foto impresa, puede ser Photoshop, puede ser cualquier cosa. Lo que sea, sí. Lo mismo va a acabar pasando con videos, va a acabar pasando con muchas otras cosas, que ya vas a ver un video de una voz, de una persona que ya hay ahorita unos deepfakes increíbles, güey, de Tom Cruise hablando con su voz. O sea, que ya son muy difíciles. Yo diría que ya llega un punto en el que son indistinguibles, básicamente. Sí, porque todavía te da este efecto. ¿No te pasaba cuando a lo mejor en 2003, güey, prendías un videojuego y decías, no mames, esto se ve como la vida real? Sí. Y hoy lo ves y dices, ok, exageré. O sea, no se ve como la vida real. Pero hoy en día sí. O sea, hoy en día, no sé si... Pero a lo mejor en 10 años vamos a... No sé si el mismo efecto va a pasar que dentro de un año lo veo y digo, no, se ve chafísima. Porque me pasó, por ejemplo, con el actor de Star Wars, que no me acuerdo cómo se llama, pero es un general del Imperio, que cuando yo vi la película, la del episodio 7 en el cine, me acuerdo que él salía y yo no me di cuenta que era animado hasta que me lo dijeron. Dije, no mames que eso era animación. Se veía tal cual como una persona. Hoy me asomo a verlo otra vez y dije, ok, me mamé, sí se ve de animación, ¿no? Ya. Pero poco a poco cada vez menos. No, pero a ver, también tienes que tú tener esa información previa para notar esas cosas, ¿no? O sea, si te dicen... no sé, como cuando estás aprendiendo a tocar bajo, güey. Imagínate, estás aprendiendo a tocar bajo, vas a escuchar una canción y vas a notar mucho más el bajo porque en ese entonces estás pensando en el bajo. O sea, tienes esta atención limitada y tienes atención selectiva para notar ciertas cosas, ¿no? Sí.